bienvenidos a mi canal de Devoradores de Libros. En este vídeo os voy a hablar de mis lecturas de noviembre. La primera novela que me leí fue Palabras Radiantes dentro de la saga del Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson. Me vais a permitir, por favor, que suelte, ¿vale?, este pedazo libro de 1200 páginas que ahora mismo está haciendo que se me disloque el hombro. Palabras Radiantes es la segunda parte de esta saga, va justo después del Camino de los Reyes, cuya reseña os dejo aquí en la i. ¿Por qué os recuerdo la reseña del primero? Porque sabéis perfectamente que odio profundizar en reseñas de segundas, terceras, cuartas partes, etc, 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 porque no me gusta spoilear. Aún así voy a opinar de ella sin spoilers porque esta novela me ha flipado. Palabras Radiantes es la continuación directa de la primera novela, es decir, no pasa años entre uno y otro, es directo, la historia continúa tal y como acabó en el primero. Y en esta novela tenemos muchísimo más del personaje de Salan y tenemos muchísimo más de los Caballeros Radiantes y de los Portadores del Vacío, que no es un spoiler, tranquilos, pero los que os hayáis leído el primero sabréis que son conceptos muy importantes en la historia y que son incógnitas que el fandom necesita obtener una respuesta. Lo bueno de esta parte es que los personajes están muchísimo más desarrollados, la novela ya no es tan introductoria y como ya se ha iniciado esa historia y los personajes, hay muchísima más acción, muchísimas más aventuras y muchísimo más de todo. Fijándome un poco más en los personajes, que para mí son el punto fuerte de Sanderson aparte de la ambientación, tengo que decir que casi muero por emoción porque empiezan a cruzarse los caminos de los protagonistas y es una cosa que yo creo que todos los lectores del Archivo de las Tormentas queríamos ver, cómo se relacionan esos personajes tan dispares entre sí, con objetivos tan distintos, pero que al final se pueden entrelazar entre sí. Y yo de verdad que con dos personajes en concreto me volví literalmente loca porque me encanta su relación. Los shipeo mucho, porque es que si yo no shipeo, vamos, que me caiga aquí un rayo. Y otra cosa que me gusta de los personajes es que empezamos a ver capítulos desde el punto de vista del enemigo. Era como en plan, ¿es posible que ame más al enemigo que al héroe? Pues casi. Hay unas cotas de epicidad de esta historia. O sea, llega un punto que dices, porque es que Sanderson es súper cinematográfico al ser muy descriptivo y te lo imaginas perfectamente. De hecho, hay una crítica que yo no comparto mucho, que es que Sanderson, primera, es previsible, y segunda, que los personajes son demasiado héroes y que no mueren tantos como deberían morir. Pero yo solo tengo que decir una frase: hola chicos, bienvenidos a lo que es la fantasía. Así solo quiero decir que esta novela es tanto y más emocionante que El Camino de los Reyes. Por supuesto, la edición por dentro sigue siendo igual de espectacular, ilustraciones, encabezados de capítulos súper chulos. Como la anterior, creo que vale unos 31 euros, pero ya os dije que vale la pena. Esos hombres han renunciado a todo: juramentos, familias. Cuando desertas te rompes por dentro, estás dispuesto a cualquier cosa porque ya has renunciado a cuanto te importaba en la vida. Te pasas la vida entera con una decisión como esa. Desearías que te quedara algo de honor, pero sabes que ya has renunciado a él de todas formas. El siguiente libro que me leí fue Luna Lunera de Rosa Regás. Luna Lunera se centra en el tiempo de la posguerra española. Se centra concretamente en 4 niños, nietos de franquistas y hijos de republicanos, quienes un día, cuando ya son mayores, se ven ante su abuelo moribundo, un hombre de convicciones muy férreas, y frente a esa perspectiva hacen un flashback de su vida anterior, de cuando ellos eran pequeños y vivían con él, y su relato junto también otros relatos de las mujeres que estaban en la cocina de casa de su abuelo. Se crea una perspectiva total de su infancia, de cómo transcurrieron esos años en los que sus padres tuvieron que estar exiliados y ellos cargaban con ese estigma de que sus padres lo fuesen y por lo tanto vivían bajo la protección del abuelo que los adoptó, pero que los educó de una manera muy cruel. La historia para mí es que es desgarradora y tierna a la vez. Te duele tanto porque están perdiendo su infancia, no poco a poco, no a goteo, sino a raudales. Se ven ante una situación que no comprenden, que desean abatir y que tienen que comportarse como niños y tienen que callar ante las desavenencias de otros personajes adultos. Lo que más me sorprendió de esta novela es la forma en la que está escrita, porque solo el primer capítulo y el último capítulo, que son los que se sitúan en el presente, o sea, ellos ya adultos delante del abuelo moribundo, están escritos con los diálogos señalados con guiones. El resto de la novela son todo pensamientos, tanto con los párrafos descriptivos como con los diálogos. La verdad es que al principio cuesta un poco de cogerse porque a veces no distingues la voz que habla. Es como si alguien hubiese plasmado directamente sus pensamientos sin ningún tipo de filtro. Los personajes se clavan totalmente en ti porque no solo por los niños o las señoras de las cocinas que sufrían en silencio o apoyaban en silencio lo que veían del abuelo. De hecho, sientes muchísima rabia por otros personajes como es el abuelo, porque el abuelo es una figura súper importante de esta novela, digamos que es el pilar de todos los sacrificios
sacrificios y todas las penurias que han pasado. El abuelo, como ya os he dicho, es franquista, es una persona muy creyente, repudia totalmente a varios de sus hijos que son republicanos y acepta a los nietos simplemente porque son familia, y él asimismo se ve como una figura benevolente. Es increíble, la verdad, porque la figura del abuelo, según quien lo mire, según qué ojos lo vean, es de una forma u otra. Claro que eso no quiere decir que todas estén bien, porque el abuelo frente a los niños es una figura autoritaria, férrea, implacable, indomable. Bueno, es que es horrible, la verdad. Hay escenas que causan totalmente dolor por agresiones físicamente, verbales. Por otra parte, hay gente muchísimo más adulta que lo ve como si fuese un santo. De hecho, hay algunas de las mujeres de cocina que lo ven como un santo, como alguien que buena persona es, que has adoptado a tus nietos teniendo en cuenta que son hijos de republicanos. Entonces aquí se ve mucho el discurrir de la posguerra española. Es una historia que no se debe olvidar, porque la historia no se debe olvidar. No debemos de mirar al pasado y verlo como si hubiesen pasado 5000 años y ya no nos repercutiese. Hay que mirar atrás, porque la guerra civil española no pasó hace tanto tiempo y aún vive gente que está educada en esos valores, y yo creo que os gustaría mucho. La novela, por cierto, vale unos 9 euros. Fue un regalo, pero lo he buscado, y como es en tapa blanda, pues vale unos 9 euros. ¿Era física la muerte de un ser para dejarnos llevar de los de la magia o la maldición que tal vez acabaran con él, testigo eterno de nuestro desarrollo y de nuestra muerte, sin que una sola arruga viniera a añadirse a las que le habíamos conocido desde siempre? Y el último libro que me leí fue El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares de Ramson Riggs. Tengo que decir que lo cogí con muchísimas ganas y no cumplió mis expectativas. ¡Chan, chan, chan! Alguien de aquí seguro que me mata, alguien seguro que adora a Miss Peregrine, pero yo creo que me esperaba mucho más. La novela se centra en Jacob, un niño de 16 años que siempre ha estado muy influenciado por las historias de monstruos y fantasía que le contaba su abuelo, aunque su abuelo siempre le decía que era realidad. Él al principio las tomaba así, hasta que la sociedad empezó a decirle: eres un loco por creer que tu abuelo te está diciendo que eso es verdad. Así que él se volvió muy escéptico, pero un día sucede un acontecimiento horrible para él que le cambia totalmente las tornas, y por esa vicisitud del destino emprende un viaje para encontrar el hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. No voy a decir más porque creo que el punto fuerte de esta historia es la historia en sí, ¿vale? Lo peculiar que es. Creo que lo que no me llegó a convencer, y ojo al dato porque es lo que siempre me gusta a mí de las novelas, Jacob de hecho me cayó bastante en gracia, su evolución es bastante chula, pero el resto de personajes me pasaron totalmente desapercibidos. Otra de las cosas que pensaba que iba a potenciar más eran los poderes de los niños. Sí que aparecen los poderes de los niños y sí que ahonda un poco, pero yo pensaba que iba a haber muchísimo más juego con ello. De hecho, la relación amorosa que hay en la historia no me la creí para nada. Me parecía que estaba un poco forzada y no llegaba a coger cariño a esa relación. De hecho, el personaje que más me gusta es el abuelo de Jacob, por el hecho de que él tiene la historia verdaderamente guay. De hecho, por favor, un spin-off. Y por supuesto, otra de las cosas que más me gusta de esta novela es la edición. La portada no, porque de hecho odio los libros que llevan la portada de las películas, pero por dentro es una pasada, llena de fotografías, de ilustraciones. De hecho, por la noche a veces no podía leer porque me cagaba viendo las fotografías, de verdad. Y el libro vale unos 14 euros. Venid a fe del cruel arte de sus heridas. Líneas sinuosas y orladas dibujadas por cuchillos, cerebro y hueso dejado al descubierto mediante piedras, con la soga clavándosele aún en la garganta. Primer fruto acuchillado y tirado, buscador del cielo, anciano detenido en la juventud, casi te amo. Y este ha sido el vídeo de hoy. Decidme en los comentarios si habéis leído alguno de estos libros o si os lo vais a leer. En la cajita de descripción os dejo mis redes sociales y aquí también. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a ting y nos vemos la semana que viene.